Muy buenos días, que el Señor les bendiga grandemente y les deseo un feliz comienzo de semana, que la paz y la bendición del cielo los acompañe cada instante de su vida. Quiero seguir compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes porque creo y siento que es la necesidad de compartirla a través de estos medios, que al menos a través de la palabra de Dios, la palabra de vida, que nos transmite paz y esperanza, y que a través de su palabra podamos entender que hay un Dios creador, todopoderoso, que quiere y desea lo mejor para cada una de sus criaturas, pero debemos aceptar lo que Dios dice en su palabra, mas no lo que dice el hombre, sino lo que dice la palabra de Jehová. Por eso, te invito a abrir la Biblia. Abre tu Biblia y vamos a leer la Biblia, a ver qué tiene Dios en su palabra para nuestra instrucción, para nuestra capacitación y para salir de la tiniebla espiritual en la cual vive mucha gente en este mundo. El problema es que las personas se basan más por lo que les dicen que por lo que leen en el sagrado libro de Dios. La palabra, la Biblia, es nuestro GPS espiritual para poder dar los pasos seguros y adecuados en este mundo lleno de tinieblas, tristezas y dolor. Te invito a abrir la Biblia en el libro de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que dice lo siguiente. El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 nos llama a volver al Dios de la Biblia, a honrar y a tener reverencia al Dios creador del cielo y de la tierra, a obedecer sus mandamientos, todos, sin excluir ninguno, incluido el cuarto, el día bendecido y santificado por Dios desde la creación del mundo, donde nos recuerda cada fin de semana quién es el dador de la vida y quién es el creador del cielo y de la tierra. Pero también nos llama a tener comunión y consagración con Él, y por eso es importante, de suprema importancia, tener comunión con Dios a través de la lectura de la palabra de Dios y la oración. Dice el libro de Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2 lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiere decir que cada que yo despierto en la mañana debo dar gracias a Dios por el nuevo día que me da y por haberme guardado en la noche, porque por su misericordia no hemos sido consumidos, dice el libro de Lamentaciones 3:22. Y comunión o sacrificio, lo que dice aquí es entrar en comunión con Él a través de la lectura de la palabra de Dios y la oración. Porque aunque Dios está en el cielo, nos habla a través de su sagrado libro. Y dice el versículo 2 lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios es el dueño de todo lo bueno. En nosotros, como seres pecadores, no hay nada bueno. Si hay algo bueno en nosotros, es porque Dios lo pone en nuestra mente. Y como dice el texto, no os conforméis a este siglo, o sea, a este mundo. No nos conformemos con la vanidad, la vanagloria y todas las costumbres y las tradiciones de este mundo, sino renovaos en vuestro entendimiento, o sea, renovad vuestra mente, y eso solo se adquiere a través de la lectura de la palabra de Dios, porque la lectura de la palabra de Dios va transformando mi diario vivir. Cuando yo entro en comunión con Dios, le estoy dando oportunidad a Dios de que transforme mi vida a imagen y semejanza suya, y así poder comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como dice el texto bíblico. Ahora te invito a abrir el mismo libro de Romanos, pero el capítulo 13, el versículo 11 en adelante. Aquí la palabra de Dios nos está haciendo un llamado a salir de la oscuridad espiritual, y eso solamente lo podemos adquirir a través de la lectura de la palabra de Dios.
Cristo dijo: yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, y el que viene a mí yo no le echo fuera. Otra cosa que hay que tener en cuenta es, hay que dejar de luchar. La vida espiritual es cuestión de decisión, decidir. Y cuando yo decido seguir a Cristo, me rindo. Él dice en su palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fe, adquiriendo fe y con la certeza de que lo que Dios dice en su palabra es verdad. Mira lo que dice el libro de Romanos capítulo 13, versículo 11 en adelante. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ese texto va más que todo a todos aquellos que han conocido el camino de la justicia y se han apartado, por la circunstancia que sea. No espere a mañana, mañana puede ser demasiado tarde. Ven a Cristo, ven sin tardar. Ríndete, tal como tú estés. Cristo te ama y te espera que vuelvas pronto a su redil. Y mire el 12 lo que dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Nos está llamando a salir de la tibieza espiritual. Que desechemos las obras de las tinieblas, todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Volvamos a la voluntad de Dios. Rindámonos al Señor y el Señor nos concederá la bendición y nos irá marcando el paso a seguir para poder estar en comunión con Él. Reconocer que somos pecadores y humillarnos ante el Señor. El 13 dice lo siguiente: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y mira el texto más importante de este capítulo: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir? Cuando yo me visto de Cristo Jesús, todo lo bueno que tiene Dios lo pone en mi mente y ya hay nuevos pensamientos, nuevas ideales. Todo lo bueno viene a mí. ¿Por qué? Porque Dios es el poseedor de todo lo bueno. Y después de esta corta introducción, quiero que compartamos ahora el libro de Apocalipsis capítulo 3 y voy a compartir la meditación para el día de hoy, que dice lo siguiente a través del libro profético que titula Maranata, el Señor viene, y con un título que dice: dos clases de cristianos. Como leían el texto bíblico, hay unos que les encanta vivir en las tinieblas y otros se gozan viviendo en la luz de Jesucristo, porque Él es la luz, la verdad y la vida. Dice lo siguiente: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 13:3. Y dice la palabra profética lo siguiente: en el homenaje al papado, Estados Unidos no estará solo. La influencia de Roma en los países que una vez reconocieron su dominio está lejos de estar destruida. En el último conflicto, el sábado será el punto especialmente controvertido en toda la cristiandad. Los gobernantes seculares y dirigentes religiosos se unirán para imponer la observancia del domingo. Y al fracasar medidas más benignas, se promulgarán leyes sumamente opresivas. Se insistirá en que no se debe tolerar a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y a la ley del país. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en el nuevo seguirán una conducta similar hacia los que honran los preceptos divinos.
El así llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres investidos de autoridad promulgarán leyes para dominar las conciencias, a ejemplo del papado. Babilonia hará beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Toda nación estará implicada. El así llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hay que tener en cuenta de qué nos está hablando aquí la palabra de Dios. La mayoría del mundo está siendo engañado con falsas doctrinas. Eso es lo que se llama fornicación. Y quieren manipular las conciencias de las personas y están siendo engañadas porque no leen la palabra de Dios. Y si uno no está familiarizado con la palabra de Dios, será engañado. Si no quiere ser engañado, hay que leer la Biblia, ir a la Biblia, para que la palabra de Dios me muestre qué es verdad y qué es error. Si no hay comunión con Dios, nos van a engañar. Continúo leyendo. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías. Hoy en día hay más de 33,000 denominaciones religiosas, pero al final del conflicto quedarán dos caminos. Los que deciden servir a Dios y obedecer sus mandamientos, sus santos preceptos, y los que quieren seguir viviendo en las tinieblas, quiere decir, viviendo en conformidad con este mundo. La de los que guardan los... Vuelvo a leer. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías. La de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran a la bestia y a su imagen, o sea, el falso día de reposo, y reciben su marca. Si bien la iglesia y el Estado se unirán para obligar a todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, a que tengan la marca de la bestia, Apocalipsis 13:16, el pueblo de Dios no la tendrá. El profeta de Patmos vio que los que habían salido victoriosos de la prueba de la bestia y de su imagen y del número de su nombre, estaban sobre aquel mar de vidrio, teniendo arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés y del Cordero. Apocalipsis 15:2 y 3. Por eso, mi querido oyente y mi querido oyente, ¿quieres ser victorioso? Vive en conformidad con la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Sagrada Biblia, es el camino más seguro para seguir. Es nuestro GPS espiritual. Te deseo una feliz semana y que la bendición y la paz del cielo los acompañe y que estos temas sean de bendición, pero más que todo para que reflexionemos cómo está mi vida espiritual. ¿Estoy viviendo en conformidad con lo que dice el Sagrado Libro o sigo viviendo en tinieblas y lleno de errores por lo que dice el mundo que va en contra de la voluntad de Dios? Un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga.